Pues mira, eso pues da mucha tranquilidad y seguridad, tanto al proveedor que garantice de por vida partes tan importantes como es el sello del motor de lo que hace que se funcione este equipo, como para que decir, oye, realmente pues si me lo garantizan de por vida, vamos, adelante. Bueno, el sistema de succión en la parte superior de la cabina, pues es lo que le da comodidad al pasajero para no sentir que cambios en la presión propia que está respirando el usuario, y además tiene el sistema de que eso mismo evita que cualquier falla imprevista impide que se venga abajo el equipo. Mira, no tuve que pensarla mucho, fue un amor a primera vista. No busqué otras opciones. El diseño tan estético y aunado a una tecnología novedosa y pues obviamente también su bajo impacto en el ambiente. Pues mira, estoy apenas estrenándolo, tengo poco, pero ya yo me sigue gustando mucho caminar y el ejercicio que hago es subir y bajar escaleras. Pero mi señora suegra inmediatamente se acopló y dice, de aquí soy, y le encanta. Y a mi nieto ni se diga. Pues todos han sido de felicitaciones y que qué bueno que lo había hecho, porque ahora sí, con más gusto vamos a ir todos a la terraza a festejar y a hacer nuestras reuniones en esa parte. Por mí, ni la pienses, te puedo decir que me ha funcionado perfectamente. Pues sí, pues yo desde que nací, mi padre empezó un negocio de elevadores, fue el que instaló el primer elevador aquí en Monterrey, allá por el año 1950. Hay una carta de testimonio del gobernador felicitándolo y pues esa mención. Luego pues le tocó hacer el funicular de las Grutas de García, cosa que pues era muy vanguardista y que hizo mucho eco. Falleció en el teleférico de aquí de Monterrey. Él hizo el estudio topográfico de por dónde debía pasar. Y bueno, tenía una fábrica de elevadores de carga principalmente. Y pues yo desde que nací hasta que me tocó cerrar la fábrica, viví con elevadores de varios tipos. Y pues hombre, eso ya me da algo de conocimiento al respecto. Pues mira, de acuerdo a la experiencia que tengo en elevadores, que pues es un poco amplia, casi desde que nací, la cuestión de seguridad está muy bien manejada en los elevadores de NIVAF, dado que como normas de seguridad principal, que un elevador no puede arrancar si no está totalmente cerradas las puertas. Y esto pues hasta mi nieto, que va a cumplir apenas 6 años, ya a la primera luego se acopló, porque una vez la quiso dejar cerrar despacito para que no se golpeara, y le dije, no, mijito, déjala que se cierre sola para que se cierre bien. Una vez le dije y se acabó. Ahora él es muy acomedido porque él es el que se quiere encargar de ir y venir por las cosas cuando estamos en la terraza, porque pues, él ya sabe dónde están las cosas aquí en la cocina y él quiere llevarlas. Es muy seguro.
Pues mire, aquí, como mencioné hace un rato, tengo un nietecito de casi 6 años y también nosotros que ya somos maduritos, y vive con nosotros la mamá de mi esposa, mi suegra, que tiene 93 años, que gracias a Dios aún tiene muy buena movilidad, pero para ella también es un buen juguete. Le gusta bastante moverse en el elevador. Pues es que realmente creo que cuando nos merecemos algunas comodidades, no hay que restringirnos, hay que brindarnos las comodidades, y qué mejor algo que sea seguro, poco estorboso, poco demandante en cuanto a la obra civil y de bajo consumo de energía eléctrica, y sobre todo algo que sea estético, como lo pueden ver. Pues hasta el momento pues no tengo nada de qué pensar que sea inseguro, dado que lo que me explicaron, no he experimentado nada que me haga sentir inseguro, y pues tiene todos los dispositivos como para, en caso de pérdida de energía, en caso de cualquier inconveniente, incluso la rotura catastrófica de uno de los cristales, no se vendría abajo. Bueno, esto me remontó a mi niñez, cuando había unas caricaturas que se llamaban Los Supersónicos, y el método de transporte era precisamente algo muy similar a esto. Y dije, caray, parece que estamos llegando a la niñez. No, creo que es un diseño muy acertado, muy cómodo, muy agradable, y que no hay cosas visibles que provoquen disminución en su estética. Pues yo en mi caso me gusta lo minimalista, lo moderno, líneas simples, y creo que esto pues es lo más transparente que podamos tener. Pues hasta ahorita hay un grupo de vecinos que ya les avisé y ya quieren, cuando se vayan ustedes en un rato, venir a verlo y a checarlo, porque ya están todos emocionados por ellos también adquirir. Creo que fue casi bastante preponderante, bastante fuerte. Me gustó bastante. Bueno, ya en la actualidad casi todos los elevadores son de un movimiento muy suave, muy agradable. Pues yo lo pondría que está dentro de lo estándar, y que es muy silencioso y muy cómodo. Ya está instalado. Tengo varios familiares que me han pedido, dado que supieron que adquirí este equipo, que lo quieren ver ya instalado y probarlo, porque pues obviamente no todo el mundo es tan aventado como yo, y pues quieren verlo ya físicamente. ¡Hola! Pues sí, les platicaba que pues ya